En
mis pasos, renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. ¿Por qué no le dices al Señor, acércate, acércate más, dame ese toque, ese anhelo, anhelo ese toque de tu amor, Señor? Quiero sentir tu amor como fuego, Padre, en mi vida. Anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria, oh mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname.
es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendir de adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo, seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. No hay más hermoso que saber que te pertenecemos, Señor. Que sabemos, Señor, que tú diste a tu Hijo unigénito, Señor, para que muriera en la cruz, Señor, vituperado, Señor, con esas cortadas, con ese dolor, con todo lo que le hicieron, Señor, para que fuéramos nosotros redimidos de todos nuestros pecados, Señor. Por eso recibimos ese amor como fuego, Padre, porque hoy nos estamos rindiendo ante la cruz, Señor, y queremos seguir tu llamado, Cristo. Por eso te decimos que te pertenecemos a ti y que tu amor es como fuego y que queremos que nos llene, que nos llene, que nos llene, Señor. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Jesús. En la cruz hoy me rindo, seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. En la cruz hoy me rindo, seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Amén. Dale esa ofrenda de aplausos a nuestro Padre amado, porque toda la gloria y toda la honra es para Él. Amén. Amén. Ahora vamos a continuar con la palabra a través de nuestro pastor Armando Flores. Así que prepara tu corazón para recibir esa palabra poderosa el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque estamos en un martes más de un discipulado con una palabra que el Señor tiene tremenda para todos nosotros. Como todas las veces que estamos delante de la presencia del Señor, y hoy no es la excepción. Dios tiene algo grande para ti, para mí. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Dice que a los que le amamos al Señor, su misericordia nos van a alcanzar hasta 1000 generaciones. Imagínate, tú y yo le amamos a nuestro Padre Celestial, entonces su misericordia nos perseguirán, dice la palabra, hasta 1000 generaciones. O sea que imagínate la responsabilidad tremenda que tenemos tú y yo por proteger a través de nuestro Padre Celestial a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, a nuestra familia extendida totalmente, donde quiera que se encuentren. Si tú y yo amamos al Señor, esa misericordia va a perseguir toda nuestra descendencia hasta 1000 generaciones. Así es que hoy vamos a estar en un martes más de discipulado, pero antes yo quiero poner todo en manos de Dios. En manos de Dios a través de una oración en la que estamos viendo Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos, el versículo
4 hay una oración muy hermosa. Cuando Pablo y el apóstol Juan están orando para que el Espíritu Santo, el Padre, les dé denuedo en la palabra. Vamos a leer esto, y no a leer, sino simplemente vamos a hacer una oración. Me gustaría que tú lo hicieras conmigo, y vamos a decirle así: cierra tus ojos y abre tu boca. Así dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Concede a tu siervo y a tus siervos que están escuchando esta palabra, que le escuchen con todo denuedo, y que tu siervo la hable con todo denuedo. Que abren tu palabra con denuedo, Señor. Y mientras extiende tus manos para que se hagan sanidades y señales en la gente que está escuchando esta palabra, Señor. En las iglesias del Shaddai, Señor. En Puerta del Cielo, en Ríos de Agua Viva, en Maná de Vida para las Naciones, en Roca de Salvación y todas las demás iglesias que tiene esta red del Shaddai, Señor. Que se hagan ahí prodigios y milagros mediante el nombre de tu Hijo Jesús, que reconocemos, Señor, que Él dio la vida por todos nosotros, y por eso somos rescatados y salvos, y entendemos y creemos que está a la diestra tuya, Padre, está sentado con un cuerpo glorificado, Señor. Amén. Dice que mientras estábamos haciendo esta oración, en este momento fuimos llenos del Espíritu Santo, y estamos siendo llenos del Espíritu Santo, hablando con denuedo la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar con denuedo la palabra de Dios, porque le hemos pedido, y Dios concede nuestras peticiones cuando nos deleitamos en Él. Hoy nos deleitamos en Él, primeramente en la alabanza, primeramente en darle la gloria, la honra, y decirle que Él es el soberano, que no hay nadie como Él, que no hay nadie como nuestro Padre Celestial. Y debemos de estar regocijados, debemos de estar alegres, todo el tiempo alegres, porque sabemos que vivimos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, esta enseñanza de esta noche, vamos a empezar nada más haciendo un recordatorio de lo que vimos la pasada clase. Recuerden, estamos viendo el libro de los Hechos. Ya entramos al capítulo 16. Hoy vamos a avanzarle un poquito al capítulo 16. No lo vamos a terminar porque es muy largo, pero vamos a avanzarle a un poquito más de la mitad, a ese capítulo 16 del Hecho de los Apóstoles. Y saben que muchas veces pasamos por leer este hermoso libro lleno del Espíritu Santo, porque todo fue hecho por el Espíritu Santo. El apóstol Lucas fue el que hizo este libro, y hermoso porque cada vez nos enseña más. Y pasamos uno y otra vez, pero sabes que siempre nos da una revelación distinta. Aquí dice que cuando Pablo y todo su equipo fueron a Troas y recogieron ahí a un doctor llamado Lucas. Este doctor llamado Lucas es el que hace el Evangelio de Lucas, y hace también este libro de los Hechos, y aparte era el doctor personal de Pablo. Entonces tenemos un evangelio así, tenemos varios libros puestos escritos por el Espíritu Santo, dictados al apóstol Pablo, pero es a través de la obediencia. Vimos que Pablo tenía un programa para ir a abrir iglesias allá en Asia, pero el Espíritu Santo le dijo: no quiero que vayas allá. El apóstol Pablo ha de haber pensado: ¿por qué? Pues voy a poner iglesias, voy a dar el evangelio. ¿Por qué me dice el Espíritu Santo que no vaya allá? Porque el Espíritu Santo le quería dar no nada más Asia, sino le daba el continente el continente europeo. Ahí en Macedonia, donde estaba Grecia, y ahora es Grecia, ahí en Macedonia el Espíritu Santo lo llevó, y por obediencia al apóstol Pablo le dio más todavía de lo que él pretendía obtener con poner iglesias nada más ahí en la zona, en la región de Asia. Le da un continente. Hoy
el Señor nos quiere dar esa revelación que cuando tú eres obediente te va a dar más de lo que pidas, más de lo que pidas por tu obediencia. Hay que obedecer y hay que entender que el Espíritu Santo habla. Tenemos que depender al 100% del Espíritu Santo. Entonces vamos a iniciar con Hechos 16 del versículo 11 y 12. Aquí ya Pablo, después de haber ido a Macedonia, ya entra a Macedonia y va a una ciudad muy importante que es Filipos. Ahí acuérdense, le da a los filipenses toda esa carta también, pero antes tuvo que ir a fundar esa iglesia en Filipos. Entonces llega a Filipos y vamos al versículo 11. Quiero que me acompañes en la Biblia, Hechos 16, versículo 11. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Versículo 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Esto lo estaban haciendo, acuérdense que estaba el apóstol Pablo, ya se había separado de Bernabé y de aquel personaje que tiró la toalla y se fue. El apóstol Juan, Marcos Juan. Entonces fueron ellos dos, pero siempre Dios tiene un sustituto. Y le dio a Timoteo, le dio a Silas, le dio a Lucas, y los cuatro iban a esta empresa a fundar iglesias en Filipos. Aquí incluye a Lucas. Tuvieron que navegar ellos a través del mar Egeo, desde el continente de Asia hasta el continente de Europa. Imagínate todo el esfuerzo que hacían. Ese esfuerzo tú y yo lo tenemos que hacer. No importa, nadie nos va a detener para seguir avanzando. No importa que Bernabé se haya separado y se haya enojado porque no aceptaban a este personaje también que los abandonó. Juan Marcos los abandonó, pero ellos seguían avanzando. No te detengas. Cuando la gente no quiera seguirte, no quiera avanzar, déjala. El Espíritu Santo la va a redarguir y va a entender que estaba en un camino equivocado y luego ahí va a querer alcanzarnos. Así es que no nos detengamos, sigamos adelante. Iban al continente europeo, imagínate, un gran paso, más grande de lo que Pablo había pensado obtener. Pero sabes que, lo vuelvo a repetir, la obediencia trae bendición y trae una bendición sobreabundante. Cuando tú obedeces la palabra, cuando tú le obedeces a Dios, cuando dependes 100% del Espíritu Santo, cuando te metes directamente a vivir al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, Dios te da mucho más. Entonces Pablo aquí siguió un plan para plantar esas iglesias en las ciudades principales. Tenía que agarrar las ciudades principales como esta de Filipos para que se extendiera desde esas ciudades grandes a los pueblos pequeños. Dios te pone las estrategias para expandir su evangelio. Hoy Dios, te quiero decir que en esta red del Shaddai está expandiendo, está poniendo estrategias. ¿Y sabes qué? Para expandir su evangelio. Pero más que expandir su evangelio, está tendiendo estrategias para la unidad de la iglesia. Imagínate, es más importante primeramente estar unidos como la iglesia de Cristo. En toda esta red del Shaddai nosotros estamos teniendo una unión tremenda entre las iglesias, porque ahí viene la bendición. No viene la bendición en la separación de las iglesias, ni en lo que habíamos visto el domingo en la prédica, el egoísmo, el orgullo, todo eso que nos separa. Eso ya se fue. Eso ya no existe en las iglesias de la red el Shaddai. Hoy es una unidad total tremenda, que ya al final te vamos a decir, ya tenemos una estrategia para que esa unidad se siga fortaleciendo. Entonces vamos a Hechos 16, versículo 13 y el 15. Ahí hay una conversión de la primer mujer que se convirtió en Europa, que se llama Lidia. Versículo 13 dice: y un día
reposó, un día de reposo, el Shaddai, el Shabbat, un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido, no dice, hablamos a todos los hombres que estaban ahí. Te quiero decir algo, la mujer hoy en día es tremenda guerrera, una guerrera de Dios. Si tú ve a tu congregación y ve el porcentaje de mujeres que hay. Hay más mujeres que varones. Y aquí por eso decía que hablamos a las mujeres que se habían reunido. No había más de 10 hombres ahí, había muchas mujeres. Entonces la mujer siempre tiene ese discernimiento espiritual, siempre tiene ese corazón abierto. El corazón de la mujer es un corazón abierto. El corazón de los hombres también es abierto, pero siempre tenemos algo de restricción ahí. Somos distintos. A la mujer le puso un corazón tremendo, a nosotros también un corazón tremendo, pero siempre reconozco que la mujer tiene un discernimiento tremendo, tremendo, tremendo. Entonces dice la palabra en el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Al principio hicimos una oración, Señor, que esta palabra se dé con denuedo, Señor. Permítenos que esta palabra se dé con denuedo. Y cuando la palabra se da con denuedo, como lo estamos haciendo en este momento, el Señor abre los corazones de las personas. Aquí abrió el corazón porque Pablo estaba dando la palabra con denuedo y el Señor abrió el corazón de Lidia y estaba atenta a lo que Pablo decía. Hoy el Señor quiere que pongas atención en esta enseñanza, que pongas atención en lo que Dios te está revelando a través de esta palabra. Entonces, cuando se habla esa palabra con denuedo, el Espíritu Santo permite que sucedan milagros, sanidades, porque la palabra da vida, la palabra es sanidad. Dice que es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Imagínate, si es lámpara a tus pies, Él te va a guiar a esa sanidad que tanto estás esperando. Te va a guiar a esa sanidad financiera que tanto estás también esperando. Y te va a guiar a esa sanidad mental, esa sanidad emocional, esa sanidad del alma que tanto necesita ahora el ser humano. Ahí habrá sanidades, pero se tienen que abrir los corazones a través de la palabra dicha con denuedo, llena del Espíritu Santo. Y hoy esta palabra el Señor ha prometido que salga con denuedo hacia ti, hacia mí principalmente, porque yo soy el principal que me estoy ministrando con esta palabra. Entonces el corazón de ella se abrió y atenta a lo que decía la palabra a través del apóstol Pablo. Versículo 15. Y cuando fue bautizada, imagínate, fue bautizada en ese momento. Y también su familia, ella rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué está pasando aquí? Primeramente, mi casa y yo serviremos al Señor. Cuando tú escuchas la palabra con denuedo, el Espíritu Santo te redarguye y dice: Señor, yo quiero estar junto a ti, Señor. Yo quiero tenerte como mi Señor y mi Salvador, y quiero ser tu familia. Quiero bautizarme, quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Que creas en el Señor Jesús. Si tú crees en el Señor Jesús y lo recibes como tu Señor y Salvador, dice la palabra que tendrás vida eterna, vida en abundancia. Entonces esto le cayó a la mujer, primera mujer convertida en Europa, Lidia, y su casa y ella fueron salvos, su casa y ella fueron bautizados, y invitó a quedarse ahí a las personas que estaban ahí. Luego el amor de Dios, el amor de Jesús entra en tu corazón y dice: si he hallado gracia, quiero que estén aquí, quiero que entren a mi casa. El amor de Dios siempre
se va a manifestar dentro de ti cuando verdaderamente lo recibes en tu corazón. El hecho de que los judíos de Filipos no tenían sinagoga y se reunían junto al río significaba que no había muchos hombres judíos. En la tradición decía que cuando había más de 10 judíos tenían que reunirse en una sinagoga y tenían que hacer una sinagoga. Por ahí en Estados Unidos, un día un pastor me dijo, allá en Estados Unidos no consideran una iglesia si no hay más de 250 personas. Y yo le decía a este pastor, bueno, todos van en contra de la palabra, porque aquí dice que para que se abriera una sinagoga pues se necesitaban 10, por lo menos 10 hombres. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Y si Jesús está donde están 2 o 3 o mucho más reunidos, ahí está Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia. Lo que quiere decir que todo lo que se dice que 250 o más, si no, no es una iglesia, es mentira. No lo creas. Cree la palabra, donde están 2 o 3 o más reunidos en mi nombre, allí estaré yo, porque yo soy la cabeza de la iglesia y ustedes son el cuerpo. La palabra desnuda, la palabra nos quita exactamente toda la religiosidad y la falsa doctrina que muchas veces traen de afuera. De labios me honran, dice la palabra, pero su corazón está afuera, porque enseñan doctrinas impuestas en mandamientos de hombres. Entonces, dice ahí la palabra que cualquiera que fuere vendedora de púrpura, como lo hacía esta mujer Lidia, vendía púrpura, era un producto valioso y lujoso. Recuerden que el tabernáculo estaba hecho con telas de tinte púrpura, morado, azul, eran muchos rojo. Era algo valioso, caro, y esta mujer trabajaba ahí. Esta mujer fue llena del Espíritu, fue bautizada y fue la primera mujer convertida en Europa, desde la ciudad de Tiatira. Tiatira era conocido como un centro para este tipo de tintes de púrpura y tela hecha ahí mismo. Más tarde recuerden que en el Apocalipsis se nombra a esta iglesia de Tiatira. Entonces vean la importancia del apóstol Pablo de obedecer al Espíritu Santo, ir fundando iglesias, esas 7 iglesias que fundó el apóstol Pablo. Tremendo. Entonces, antes de que Lidia se convirtiera, como fue demostrado por su bautizo, el Señor, dice la palabra, que abrió su corazón. Cuando Dios abre el corazón, este trabajo no lo hace nadie más que Dios. Dios y el Espíritu Santo hacen ese trabajo de abrir los corazones a través de que la palabra se hable con denuedo. Este es un trabajo solo de Dios. Tenemos que hacer en todos los que creen que este trabajo, decirles, es únicamente de Dios, no es del hombre. Es un trabajo que el Espíritu Santo redarguye los corazones y dice que los redarguye para arrepentimiento. Toda la gloria para el Señor, porque Él les hace este trabajo únicamente. Porque el Señor Jesús en el libro de Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede ir a Jesús, dice, si el Padre que me envió no lo trajere. Por eso le dio los 12 discípulos, por eso le dio a aquellos más de 70 seguidores, discípulos, para que fueran a dar la palabra. Por eso el Padre nos envía a ti y a mí hacia Jesús. ¿Para qué? Para que le seamos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Imagínate qué hermoso el que Dios nos haya enviado al Señor Jesús y a través de recibirlo nos haya dado un espíritu por el cual clamamos: Abba, Padre.
papito y siendo hijos de Dios. Imagínate el privilegio que tenemos tú y yo de ser injertados en el olivo. Estamos injertados en el olivo. Por eso la unidad. Injertados en el olivo, tenemos que estar en el olivo. El olivo representa a Dios. El olivo representa estar metidos en Jesús. No podemos estar dispersos. No podemos estar peleando unos contra otros y poniendo distancias como ese COVID. No podemos estar así. Tenemos que tener esa unidad. Por lo tanto, un elemento muy importante es el evangelismo, es pedir a Dios a través de la oración que abra esos corazones, como hoy lo hicimos al inicio. Abre, Señor, esos corazones, extiende tu mano, da señales, Padre, de sanidades, de prodigios, y abre esos corazones para que esta palabra entre, esta palabra que está dando con denuedo, entre en los corazones de esas personas. Ella decía: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Inmediatamente decimos, Lidia empezó a hacer el bien, empezó a tener ese amor de Jesús. Tú y yo tenemos que tener ese amor de Jesús. Vamos al versículo 16 y 17. Aquí nos habla que una muchacha es poseída por un demonio y sigue a Pablo. Vamos al versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Cómo daba ganancia? Adivinando. Tenía un espíritu de adivinación. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Estaba diciendo una verdad, porque sí, Pablo, Timoteo, Silas y Lucas, estos, dice, son siervos del Dios Altísimo. Una verdad, sí, una verdad. Quienes os anuncian el camino de salvación, también una verdad. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál fue el pecado? Que no salía de un corazón agradecido y de un corazón que conoce a Dios, sino salía de un corazón en el que trabajaba para las tinieblas, para la adivinación. Salía de ese espíritu y salía en un tono de burla, en un tono de burla. Jesús, ¿tú quién eres para que nos atormentes? Ya sabemos que nos vas a atormentar. Échanos al hato de cerdos. Pero lo decían los espíritus inmundos, reconocían que era Jesús, pero lo decían en forma de burla. En forma de burla decía esta persona. Esta muchacha, a pesar de estar poseída por un demonio, era una fuente de dinero para sus amos como adivinadora. La estaban utilizando. ¿Quién la estaba utilizando? Las tinieblas. Muchas veces hay mucha gente allá afuera, mucha gente en la brujería que trabaja para el diablo. Tú y yo trabajamos en la obra redentora para nuestro Dios y somos los embajadores del reino de Dios. Tú y yo, qué privilegio, y no estar trabajando para las tinieblas. Y esto se debía a que los demonios le daban a esta persona una visión sobrenatural acerca de la vida de las personas. Como tú y yo tenemos un discernimiento cuando vemos una persona, cuando platicamos con una persona, tenemos el discernimiento espiritual de cómo es esa persona, qué es lo que necesita, qué palabra le tenemos que dar cuando el Espíritu nos toca y dice: esta es la persona que te pongo enfrente para que tú le des una palabra y sea edificada. Asimismo, las tinieblas hacen lo mismo, pero al revés. A través de estas personas de adivinación da las palabras, pero para lo malo, en zona de burla. Gente que trabaja para el demonio, pero tú y yo trabajamos para el Rey de Reyes y para nuestro Señor eterno. Amén. Ella tenía un espíritu, dice la palabra, bueno, no dice la palabra, tenía un espíritu de pitia. La historia nos dice todo esto. Esto no significa mucho, pero para la mayoría de nosotros no significa eso mucho, porque no es traducido literalmente. Pero pitia era una especie de serpiente. Pitia viene, o la palabra pitón viene de pitia. Pitón es una serpiente. Entonces, pitia era una serpiente.
Y es usado aquí porque la Pitón era asociada con el dios Apolo de los griegos. Recuerden, estaban en Macedonia, estaban en Europa. Entonces aquí este Pitón era asociado con el dios Apolo, el cual era un dios pagano de los griegos. No muy lejos de Filipo sucedía todo esto. En esta misma área de Europa había un santuario para Apolo Pitio. Por eso Pitia, por eso se identificaba a este espíritu con un espíritu de serpiente. Hoy en día, gran parte de lo que hacen los adivinos, los psíquicos, es solo una farsa para robar dinero. Lo sabemos tú y yo. Pero muchas veces es verdad y tienen un origen sobrenatural. Y eso no hay duda que están inspirados por los demonios. Como los demonios son seres creados, no dioses, no son dioses, suponemos que no pueden leer la mente ni predecir el futuro. Pero pueden leer y predecir el comportamiento humano, porque ahí es donde se meten. Dice la palabra que está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. La esclava poseída predicaba por Pablo, dando un testimonio demoníaco sobre sus credenciales divinas y su mensaje. No hizo solo esto una vez, sino lo hacía cada que los veía, les decía lo mismo. Entonces vamos al mismo capítulo 16, versículo 18, y aquí Pablo ya se cansa y echa fuera el demonio de esa esclava. Vamos a leerlo, versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, sin gritos, sin aspavientos, solo con autoridad y en el nombre de Jesús. Esto y muchas cosas más tú y yo podemos hacer, dice la palabra: sanar enfermos, predicar el evangelio y echar fuera demonios. Pero ¿sabes qué? Tienes que tener la autoridad. Tienes que estar primeramente lleno del Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo, porque si no el enemigo te dice: bueno, conozco a Pedro y conozco a Jesús, pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para echarme? Que no te pase eso, sino que con toda autoridad. Pablo únicamente le dijo: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Pocas palabras, pero tenía toda la autoridad Pablo. Que tú y yo tengamos esa autoridad para echar fuera al enemigo de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra iglesia. Cuando tú veas que el enemigo entra, porque la cizaña y el trigo crecerán, porque esto existe. Si existe Dios, existe el diablo. Si existe el Espíritu de Dios, existen los espíritus inmundos. Y allá afuera los espíritus andan deambulando por todos lados. Tenemos que tener ese discernimiento para que tú y yo podamos echar afuera los espíritus inmundos que quieran atacar a nuestra familia, que quieran atacar a nuestra iglesia, que quieran romper la unidad de la red del Chadí. Amén. Pablo sabía que un hombre sería identificado tanto por los amigos como por los enemigos. Tú y yo tenemos que ser identificados por los amigos, pero también tenemos que ser identificados por el enemigo, que diga: ah, caray, este es hijo de Dios, con él no me meto porque él vive al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Con él no me meto. Tenemos que ser identificados por el enemigo para que dé la media vuelta y se vaya, y reprenderlo en el nombre poderoso de Jesús, pisotearlo, ordenarle que no tiene parte en nuestra vida. Pablo tuvo cuidado de hablar con el demonio, tuvo cuidado, solo en la autoridad de Jesucristo, solo en la autoridad de Jesucristo, porque muchas veces hay mucha gente que empieza a hablar y gritar y le echan montón al personaje o a la persona que están liberando, y en todos. Jesús no hacía eso. Jesús no decía: a ver, vamos a echarle montón aquí y todos, órale, echar fuera al demonio. No, Jesús agarraba y con autoridad decía:
te sales en este momento, en el nombre de Jesús lo tenemos que hacer nosotros, con la autoridad de Jesús. En esa misma hora salió inmediatamente. Sin embargo, Jesús dice que algunos demonios serían más difíciles de expulsar que otros. En Mateo 17:21 dice el Señor Jesús, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Tenemos que ver que hay autoridades demoníacas, que hay autoridades, hay niveles que es más difícil sacarlos. Recuerden que cuando Daniel oró y le pidió a Dios, le pidió a Jehová que liberara al pueblo, que lo trajera de la cautividad, ya el Señor ya le había dado la respuesta. Pero allá arriba estaba, en los lugares celestiales, donde está la trinchera, donde se pelean los ángeles de Dios con los ángeles demoníacos. Ahí en la trinchera donde nuestras oraciones van y hacen efecto, ahí el príncipe de Persia había detenido la respuesta, la bendición, y tuvo que hablarle el ángel que estaba peleando ahí, le tuvo que hablar al arcángel Miguel, la autoridad para que él llegara y con autoridad echara fuera al enemigo y dejara fluir la bendición hacia Daniel. Hay niveles que hay que comprender para poderlo sacar. Hay principados, dice la palabra, que la lucha no es contra carne ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes, huestes de maldad. Entonces, hay niveles. Por ejemplo, los principados, si lo llevamos aquí a la Ciudad de México, puede ser los principados, o primero vamos con los gobernadores. Los gobernadores son huestes son espíritus inmundos que gobiernan un estado. Gobiernan un estado. Imagínate, para gobernar un estado. Luego los principados pueden gobernar la alcaldía. Las potestades pueden gobernar una colonia, y las huestes de maldad pueden gobernar una zona pequeña, una calle. Entonces la oración hizo su efecto en ese momento y salió al instante esta mujer endemoniada. Las palabras apenas habían salido de la boca de Pablo cuando ella ya había sido liberada de ese poder demoníaco. La autoridad en todo su esplendor y el poder de la palabra, el poder del nombre de Jesús, un nombre que es sobre todo nombre, en donde toda rodilla se dobla y reconocen que Él es el Señor y Salvador. Amén. Hechos, vamos a los versículos 19 al 24. Pablo y Silas son aprehendidos, azotados, encarcelados por liberar a la muchacha de la posesión demoníaca. Vamos a leer del 19 al 24. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo con cadenas. Esto explica por qué Pablo y Silas fueron tratados mal, porque le habían quitado las ganancias a esos trabajadores de las tinieblas, las ganancias a través de esta mujer adivina, al haberla liberado. Los amos de la muchacha poseída por el demonio no tenían interés alguno por la muchacha, no, la estaban usando por su habilidad para explotar esa posesión demoníaca que traía. Al final, el diablo usa a sus servidores y ¿sabes qué? Luego los tira. En el Apocalipsis dice que se sirve de todos
los países, se sirve la bestia de todos ellos y los convence para que peleen la guerra de Armagedón, peleen a su lado, pero al final dice el Apocalipsis que les da la espalda y los desecha. Estos amos de esta mujer esclava era lo mismo. Al final lo que le interesaba era que les diera dinero y al final la desechaban. Hay mucha gente así. Eran proxenetas, estas personas que trabajan para el diablo en el ocultismo se llaman proxenetas, ocultistas, prostituyéndola espiritualmente. Todo lo que está en lo oculto, te quiero decir, todo lo que está en lo oculto procede de las tinieblas. Y el ocultismo es brujería. Hoy te quiero decir, no hagas nada en lo oculto. Vamos a hacer esto, pero que no se den cuenta los pastores. Vamos a hacer lo otro, pero que no lo sepan los pastores. Eso es ocultismo. Estás haciendo brujería. Que no sea nada de eso. Mejor, pastor, pastora, quiero hacer esto. ¿Lo puedo hacer? Sí. Si Dios lo pone, sí. Pero no hagas nada en el ocultismo. No hagas nada. Ya lo habíamos platicado el domingo, que la pastora dijo en la iglesia donde estábamos, la pastora dijo, no es cierto, dice la pastora, yo nunca dije que hicieran eso. ¿Quién lo dijo? Pues el líder de jóvenes, el líder de la red donde estábamos, eso nos dijo que usted había mandado a que nosotros hiciéramos. Mentira, ese se llama ocultismo, y el ocultismo es brujería. Que no hagas nada que esté oculto, porque eso te perjudica principalmente a ti y desquebraja la unidad de la iglesia. No hagas nada a la sombra de las tinieblas. Al final, ¿sabes qué? Todo sale a la luz, porque Dios saca todo a la luz. Pablo y Silas fueron señalados no solo porque eran los líderes del grupo evangelístico, sino también por su apariencia. Ellos eran evidentemente judíos. Esto indica cómo aquellos hombres que eran romanos no estaban a gusto con las enseñanzas de los judíos, y menos que les quitaran ganancias a través de lo que estaban haciendo como esta persona. Sus acusaciones eran vagas. Solo acusaban a Pablo y a Silas de ser problemáticos, pero eran injustas. Era una injusticia. Por eso esas vagas acusaciones fueron suficientes, porque tanto el pueblo de los magistrados tuvieron prejuicios contra Pablo y Silas, tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque ellos eran considerados judíos y ahí estaban en la gente que eran griegos, que eran romanos. En el imperio romano, por eso había dos leyes, una diferente hacia los ciudadanos del imperio romano y otro para los ciudadanos que no eran romanos. Tenían derechos civiles los romanos y eran respetados celosamente. Pero ¿sabes qué? Ahí estaban los judíos esclavizados. Eran esclavizados porque no tenían ni derechos. Estaban sujetos a los caprichos de los romanos. Por eso ellos estaban esclavizados de alguna forma. Que no seas sujeto a los caprichos del ser humano, sino que seas totalmente sujeto a los mandamientos de Dios. Así que ellos asumieron que Pablo y Silas no eran ciudadanos romanos. Se ofendieron porque estos hombres, que eran obviamente judíos, acusaban a los ciudadanos romanos con su extraña religión sobre un Salvador crucificado. Así que el pueblo y los magistrados se sintieron libres de acusar, de abusar de Pablo y Silas, porque asumieron que no eran ciudadanos romanos. Hubo una gran indignación de los ciudadanos romanos, que ellos fueran molestados por vendedores ambulantes. Decían, son vendedores ambulantes de una religión extravagante que no nos pertenece a nosotros, y nos enseñan y nos molestan. Hay muchos romanos en la calle. Hay muchos romanos que no quieren ser molestados cuando se les habla de Jesús. Mucha gente
que van en contra de la palabra, mucha gente que van en contra de todo esto. Entonces, no puede ser esto. Después de haber sido severamente azotados, Pablo y Silas fueron encarcelados en condiciones de máxima seguridad. Imagínate, los trataban como si fueran asesinos, como si fueran lo peor de lo peor. Mandaron al carcelero a que les guardase, y lo más adentro del calabozo, en condiciones donde había, no sé, ratas, había miles de cosas, y aparte les aseguraron los pies con cepo, con cadenas. Y aquí viene una reflexión y una enseñanza. Cuando tiene un encuentro Saulo, con Jesús, le dice a Ananías: ve a la casa de Saulo y te voy a mostrar, lo vas a liberar, porque yo le mostraré a Saulo, después Pablo, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo primero tuvo un encuentro con Jesús, lo utiliza para expandir su evangelio y poner iglesias, pero también le muestra que tiene que padecer por su nombre. Lo mete en prisiones, lo mete en enfermedades, lo mete en conflictos, en tribulaciones. ¿No te suena como que hemos pasado tú y yo por lo mismo? ¿Tuvimos un encuentro con Jesús? Sí. ¿Nos utiliza para expandir su evangelio y poner iglesias? Sí. Pero también nos muestra que por su nombre tenemos que padecer. Muchas veces nos mete en esas prisiones de obscuridad para enseñarnos esto que le estaba enseñando a Pablo. Nos mete en enfermedades para enseñarnos que solo tenemos que depender de Dios, para enseñarnos que solo existe Dios, para enseñarnos que solo el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, para darnos ese poder, para sacarnos de cualquier tribulación. Nos mete en conflictos para hacernos crecer, nos mete en tribulaciones, y nos mete en el fuego para ser purificados como el oro, porque Él nos quiere dar más y más y más y más. A Pablo, imagínate todo lo que le dio muchísimo, le dio una salvación tremenda, lo usó como un salvador tremendo, y escribió la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento. Pero Pablo tuvo que sufrir. Dice: en el mundo tendréis aflicciones, dice el Señor Jesús, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Y sabes que todo esto, la reflexión nos lleva a cuando Silas está en la prisión con Pablo. Ellos se unen, y afuera estaba, me imagino, Lucas y Timoteo también orando, y toda la iglesia, todas las iglesias que estaban ahí estaban orando. La unión de Silas y Pablo dentro de la iglesia, dentro de la prisión, significa la unión de todas las iglesias. Hablando del Shaddai, la unión de todas las iglesias tiene que ser una unión, una unidad. Porque fíjense lo que pasa. Cuando Silas y Pablo están en la prisión, se unen para que Dios cumpla el propósito que tenía para ellos al estar ahí en la cárcel. ¿Cuál es el propósito? La palabra dice que por cuanto nos ungió el Señor, daremos apertura de cárcel a los presos, entre otras cosas. Tenían Pablo y Silas que unirse en la alabanza, en la oración, para dar apertura de cárcel a esos presos que estaban ahí. Y hablando, presos físicamente sí, pero hay muchos presos espiritualmente. Oraban ellos y alababan al Señor en unidad, y los presos escuchaban algo sobrenatural al lado. Retumbaban los cimientos y se liberaban las cadenas de opresión, hasta que vino un terremoto y rompió esas cadenas.
Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo nos unimos como iglesia de Cristo, cuando tú y yo damos la palabra con denuedo, cuando tú y yo somos una sola unidad, como la Trinidad Divina es una sola unidad, y estamos en unidad con Dios, las cadenas de opresión de aquellos familiares que tenemos, de aquellos amigos que tenemos, de aquellas personas por las cuales nos piden oración, esas cadenas se rompen totalmente, se caen los muros de esclavitud espiritual y se derrumba todo argumento que vaya en contra de la palabra de Dios y se salvan las familias. Esto es tremendo porque la tradición judía también daba algunas número de golpes que eran 40 menos 1, eran 39 latigazos que se les daba, pero los romanos no hacían caso de esto. Los romanos azotaban y azotaron a Pablo y a Silas. Pablo después escribió acerca de su vida, que eran trabajos abundantes, sí, pero también azotes, sufrir por Cristo. Eso nos da esa humildad que tenemos que tener hacia el Señor. Tenemos que sufrir y decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí, no importa lo que sufra, yo sé que tú me vas a llevar a más, y yo sé que tú siempre tienes un propósito. El propósito de Silas y Pablo ahí era para liberar a esos presos, para sanar a ese carcelero, y que todo el carcelero y toda su familia se convirtiera. Nos está llevando a ti y a mí a eso. Tenemos que sufrir por Cristo, sí, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo no tengo condenación. Incluso en su dolor, Dios no estaba lejos de Pablo y Silas. Las piernas ellos las sentían en el cepo, que estaban quebrándose. Entonces tenemos el ejemplo de la lapidación también de Esteban, que estando en el Espíritu no sentían ni las piedras que le caían. Vamos al versículo 25. Pablo y Silas cantan en la prisión. A pesar de que habían sido arrestados, azotados y encarcelados por hacer el bien, Pablo y Silas estaban llenos de gozo. Entonaron alabanzas a Dios. Parecía que nada los detendría de alabar a Dios. Yo te quiero decir que si estás pasando por algo, por alguna aflicción, por algún problema, gózate en el Señor, deleítate en Dios y Él va a conceder todos los deseos de tu corazón. Depende 100% a Dios. En las buenas y en las malas, alaba al Señor. Alaba al Señor, di: alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, dice la palabra. Cualquiera puede ser feliz en circunstancias agradables. Ay, qué feliz soy porque tengo hoy comida, tengo esto, tengo lo otro y me fue bien el día de hoy. Pero el verdadero gozo viene solo desde dentro del corazón. Es un regalo disponible para todos nosotros, para todos los cristianos. En vez de maldecir a los hombres, hay que bendecirlos, hay que bendecir a Dios. Finalmente, ¿qué sonido tan extraño era este para los otros presos? Oraciones, alabanzas a Dios a medianoche, en medio de una prisión brutal. Las paredes de esa prisión, dice que probablemente nunca habían escuchado tal sonido. Por eso se derrumbó, por eso se cayeron y se derribaron todas las barreras espirituales que ya existían. Hoy tú y yo estamos designados y asignados a destruir toda fortaleza. Dice la palabra que martillo me seréis en mis manos para derribar, para destruir fortalezas que vayan en contra de la palabra de Dios, que vayan en contra del propósito de Dios, que vayan en contra de tu familia. Tenemos que ser esos martillos, tenemos que ser esos Pablos y Silas, que no importa lo que estemos sufriendo, no importa lo que estemos gastando, no importa si nos quedamos sin dinero, no importa, vamos a invertirlo todo en el reino, todo para el reino, porque sabes que es la manera en que Dios se agrada de ti y Dios te va a honrar. La oración del justo puede mucho. Cuando nuestros hermanos están en prisiones espirituales y nosotros estamos unidos, oramos por ellos y alabamos al Señor para que los saque de esas prisiones espirituales. De repente los cimientos retumban y Dios hace la obra de sanidad, de milagros y prodigios. Por eso al principio decimos: Señor, mientras levanta tu mano y que se vean sanidades, milagros y prodigios en las iglesias de Puerta del Cielo, de Ríos de Agua Viva, de Maná de Vida para las Naciones, de Roca de Salvación,
de todas las iglesias de El Shaddai, Señor, de esta red del Shaddai, que hoy es una unidad totalmente hermosa y completa. Y hoy yo lo declaro, que esa sanidad está entrando en tu vida, que esa sanidad está entrando en mi vida, porque por la llaga de Jesús hemos sido curados totalmente. Las personas cautivas se salvaron y toda una familia se salvó. Hoy mi casa y yo serviremos al Señor. Hoy te quiero decir y te quiero invitar en esa parte de esa unidad. Estamos haciendo estrategias para que esa unidad se dé. Tenemos, sí, el cuerpo es la mano es la mano, el pie es la pie, los ojos son los ojos, los oídos son los oídos, pero como un solo cuerpo tenemos que funcionar como iglesia. Tenemos las iglesias, sí, de la red del Shaddai, pero te quiero invitar para este sábado a las 5:30 de la tarde, en la iglesia de ahí de los pastores Hugo y Vicky Beltrán, donde estuvimos el domingo antepasado, ¿se acuerdan? Ahí en esa iglesia va a haber encuentros, va a haber milagros y va a haber sanidades. Te esperamos este sábado, te vamos a mandar la invitación por la red, por el WhatsApp, a las 5:30. Va a ser algo tremendo, va a ser algo hermoso, porque vamos a estar unidas las iglesias de Maná de Vida para las Naciones, la iglesia de Ríos de Agua Viva, la iglesia de Puerta del Cielo, la iglesia de Ríos de Agua Viva en Metepec, la iglesia de Roca de Salvación y las demás iglesias que se quieran unir de esto. Así es que en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos has puesto el día de hoy. Hoy declaramos que esta palabra entra en nuestros corazones y la ponemos por obra, Señor. Toda la gloria es para ti, Padre, toda la honra para ti, Señor. Hoy que las bendiciones de nuestro pastor de pastores, Señor, que eres tú, Señor Jesucristo, caigan sobre nuestra vida, sobre la vida de todas las personas, Señor, que te amamos, de todos esos cristianos, Señor, que somos y nos entregamos a ti. Que caigan esas bendiciones y salpiquen a nuestras familias en donde quiera que se encuentren, en los países donde se encuentren, Señor. Que la paz, el príncipe de paz, reine en sus corazones para que esa paz y ese gozo esté en sus corazones esta noche y de aquí en adelante todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, la honra y el honor. Y te recuerdo, mañana nos vemos en la oración. Dios te bendiga grandemente. Hasta luego, gracias.